¿Cómo están? Primera reflexión cuando te enteraste de este caso de Liam Payne. Bueno, no me sorprendió demasiado porque a lo largo de mis 30 años en el servicio penitenciario en Melchor Romero me ha tocado ver casos de estos. No tan extremos así, porque no había tanta posibilidad de consecución de la droga y el estimulante. Esto es lo que se puede definir, es un caso típico de lo que se denomina la frontalización. O sea, el lóbulo frontal es el lóbulo organizador de la realidad. Es el órgano, es el lóbulo de la coherencia. No por nada alguna vez un colega tuyo me dijo, los dos dedos de frente, Por el eso sentido común tiene mucho que ver porque es el lóbulo frontal. Exactamente, es el lóbulo frontal, es el lóbulo de la organización. Pero es el primero que se desorganiza con los estimulantes. Es el primero que se desorganiza con el exceso de estimulantes. ¿Por qué? Porque eso provoca lo que se llama la disforia, básicamente, y atrás de eso la acaticia. ¿Qué es la acaticia? Es la imposibilidad de poder controlar los movimientos, sobre todo de las piernas. Entonces tiene que ir y venir, ir y venir, ir y venir, ir y venir, porque necesita una descarga que está demandada desde la corteza cerebral. Ya a esa altura del partido, el individuo está en un estado de no control de su reacción. Y entonces ahí es cuando surge el brote psicótico. Claro. Yo no voy a pedirte que diagnostiques porque no estamos ni frente a la historia y demás. No. Pero él mismo contó, ayer viendo los reportajes, confieso mi ignorancia sobre One Direction y Liam Payne, no sé nada, pero ayer me zambullí un poco en la información. Hay varios reportajes de él mismo que cuenta que tenía trastornos de la salud mental. Seguramente. Y habla de una patología grave de bipolaridad. A una persona con estos trastornos, si vos le das este tipo de sustancia, que con Gustavo desde ayer lo venimos diciendo, es tusi, es ketamina y ácido, es como todavía mayor, ¿no? Yo voy a intentar hacerles un ejemplo para que todo el mundo lo pueda entender, inclusive también el auditorio, quien nos está viendo. Es como si vos estás observando un riacho, ¿no?, que va corriendo normalmente en la dirección y en la secuencia de su terreno. Pero de pronto surge un movimiento en contrario, o se diera vuelta y generara un movimiento en contrario. ¿Qué pasa con el agua? Todo ese despelote que se genera ahí, todo ese torbellino que se genera ahí, es lo que pasa en la corteza cerebral cuando se adicionan alucinógenos, o sea, estimulantes y depresores al mismo tiempo, porque no se puede sostener el movimiento acatísico. Súmale el alcohol. Bueno, a eso... Sumale la medicación de venta libre, que puede ser desde antiinflamatorio, digamos, es un cóctel fatal. Explosivo, es un cóctel explosivo. Esta es una reacción psicótica alucinatoria que lo que ha generado es la pérdida de la consideración de la realidad, donde el individuo necesitaba moverse y a lo mejor tiene que haber llegado al balcón como una forma de buscar aire, de buscar salida, de prolongar el espacio geométrico dentro del cual se movía. Corregime, Alicia, algunas de estas sustancias te hacen perder noción de espacio y tiempo. Totalmente. O sea, lo físico se supera, o sea, paredes... Digo, por eso estoy pensando en algún caso muy conocido que no vale la pena recordar, de alguien muy conocido, que no tomó nota de que se estaba tirando por el balcón, creía que había más piso en ese caso. Bueno, ¿no? Esto seguramente es lo que tiene que haber pasado, pero previamente a eso, por eso todo ese revoltijo que se ve en la habitación del hotel, es porque él necesitaba, o sea, haber visto estos individuos, a mí en la unidad 10 Melchor Romero me ha tocado, reitero una vez más, varias veces ver, los traen totalmente maniatados, porque es imposible, porque las camionetas inclusive en las que los trasladaban, tenían este movimiento en las cabinas. Es increíble la fuerza y la actividad, la hiperactividad que adopta el cuerpo en estos Alicia, casos. El hecho de que recién nos decía Lucas Jerez de la morgue, que indicaba que aparentemente no tenía lesiones ni en los brazos ni en las piernas, ¿es indicativo de que él fue voluntariamente? O sea, no manejaba sus actos, no controlaba su voluntad. Tenía total pérdida de la realidad. Y no sabe dónde se... Psicoagnosia se llama, es la pérdida total de la realidad. Lo que pasa es que hay que entender qué es lo que promueve esto. Y es que cuesta mucho sostener el vacío. Hay gente a la que le cuesta enormemente sostener el vacío.
Entonces, Pero no es que lo tiraron, sino que es producto todo de... No, seguramente que no. Es un brote psicótico o que entró en un cuadro de psicosis inducida. Si uno ve los ¿Y qué es eso? costeos, ¿Qué es la psicosis? ¿Qué te produce la psicosis inducida? Esto es... No ves espacio y tiempo. No, o sea, no. crees que está, digamos... Se deforma la realidad, Luis. Exacto. Déjame que le pregunte a Lucas Jerez, que nos está llamando por algo. Sí, Lucas, decime. Sí, Luis, no está oficializado, pero la anamnesis de Liam Payne dice que tiene agorafobia y que no es una novedad. Incluso leímos varios portales internacionales que lo ponían entre una larga lista de famosos, de super celebridades, que padecen esta enfermedad, que es una fobia que es de las más comunes, pero de las más incapacitantes, y que tiene que ver con una suerte de ataque de pánico que le da al padeciente ante una circunstancia de la cual él piensa que no puede evadirse. No solamente a los lugares cerrados, uno puede tener agorafobia en los lugares abiertos, aunque es bastante menos frecuente. Claro. Así que bueno, parece un dato que es interesante. Así como también el análisis toxicológico, que va a ser trascendental. Sí, claro. Y atención también con quién le vendió la droga, en caso de que se confirme que sea droga, etcétera, etcétera. Es droga. Porque eso también va a ser muy sustancioso. El análisis toxicológico estaría la semana que viene. ¿Sabés qué, Lucas? Más que la agorafobia, que no dudo que la padeciese, de lo que hay que hablar es el del síndrome de la extrema exposición y popularidad y lo que sucede cuando se lo cancela. Hay que recordar que Liam Payne sufrió varias denuncias por presunto acoso y maltrato a 2 de sus novias y se lo raleó del circuito comercial. O sea, pasó de juntar miles y miles de personas a quedar en anonimato. Esto genera un trastorno, Esto Alicia. es un vacío que es muy difícil de tolerar. No todo el mundo está preparado para tolerar. A todos nos pasa que de pronto teníamos una expectativa, una actividad, una realización determinada y por alguna cuestión se cancela. Por lo general en nuestro país las cosas que se cancelan es porque hay cuestiones económicas. Pero no todo el mundo tiene una estructura psicológica que le permita superarse a esa situación. Primero sostenerla y después superarla. Dame un segundo porque me quiero detener, porque no es solo la ultra popularidad. Estamos hablando de cancelados mucho más domésticos. Quiero detenerme un segundo esto. Dame un segundo, Alicia. Agustina Maya, ¿qué pasa en Mar del Plata?